Voy a compartir, había quedado una pregunta pendiente de Adriana sobre el calendario eh, calendario hebreo. Esperen un momentito que me olvidé de abrir esa lección. La lección número 8 que habíamos estado viendo sobre Ruth, ¿sí? Acá. Y Adri habría preguntado puntualmente por el mes. Bueno, estos son los nombres de los meses en el calendario hebreo, y como ven hay dos formas de abordar el calendario. Uno es el religioso y otro es el civil. Son los mismos meses, pero es la forma de contar. Nosotros tenemos algo parecido. Ahora les voy a mostrar la analogía. El calendario religioso comienza en el mes de Aviv, que habíamos dicho que es más o menos para marzo, abril, la época, para que ustedes se ubiquen, en que habitualmente celebramos las Pascuas, y tiene que ver con el primer rayo de la luna nueva de el mes en el cual estaba madura la cebada, ¿sí? Entonces es un calendario astronómico agricultural, ¿sí? Porque si la cebada no estaba madura, o si los sacerdotes o los jueces de Israel no podían vislumbrar la luna nueva, porque por ejemplo estaba nublado el día, había tormenta, entonces no empezaba el año, ¿sí? Y había que esperar al mes siguiente, por eso había meses de 13 meses. Esto daba comienzo al calendario religioso, porque de ahí se entraban a contar todas las otras fiestas. El calendario civil se lo denomina así porque se considera el primer mes del año, lo que sería la cabeza del año, lo que se conoce como Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío que nosotros habitualmente conocemos, ¿sí? Y que es habitualmente para esta época, para el mes de septiembre. El mes de Tirri, como ven, en el calendario religioso es el séptimo mes, y en el calendario civil es el primer mes, porque en este primer mes, o el séptimo mes, si consideramos las fiestas el calendario bíblico, en este primer mes es donde se coronaban a los reyes. Entonces pasa algo parecido a nosotros, donde tenemos el año nuevo en enero, pero, por ejemplo, si hay elecciones, si hay se elige un nuevo presidente, el presidente electo, ponele que las elecciones fueran en marzo o en abril, por más de que haya sido electo, no asume como presidente hasta octubre, ¿sí? Entonces, en esta época pasaba algo parecido. La celebración oficial del reconocimiento de un nuevo rey era en el mes de Tirri, y por eso se lo considera el año nuevo civil. Interesante, porque en el mes de Tirri hay 3 fiestas significativas, y la primera de ellas es la fiesta de las trompetas, que es la fiesta en la cual se esperaba la venida del Mesías, y tiene mucho que ver con las palabras que dijo Pablo en Tesalonicenses. Dice que cuando se escuche la trompeta final, el Señor va a venir. O sea, hay todo una simbología y una lógica en esa cronología. Bueno, después quería comentar algo acerca de las lluvias. ¿Esto lo había contado ya o no? Porque busqué varias cosas a la pregunta de, de Adriana, y no quiero repetirme. Las épocas de las lluvias es importante. Como ven, en el mes de Nisan es donde aparecen
la época de lluvia, ¿sí? A ver, vamos a leer acá. La lluvia, había 4 tipos de lluvias, ¿sí? Se conoce como la lluvia intensa o fuerte, en hebreo gesem. También se lo conoce como lluvia torrencial o de abundancia. Después estaba la lluvia tardía, en las citas bíblicas en las que aparece, y la lluvia temprana. Ahora vamos a ver en qué momento del año aparece. Y después hay otro vocablo que se refiere a las lluvias en general. Estas lluvias operaban como ciclos cada año. Luego de los tiempos de mucho calor en el verano, comenzaba a caer la lluvia temprana. Recuerden que el verano en el hemisferio norte sería nuestro invierno, ¿sí? En aquella región, la lluvia temprana o de invierno ablandaba la tierra para poder arar y regaba refrescando los campos. Luego venía entre los meses de diciembre a marzo la lluvia intensa o fuerte. Esta clase de lluvia remojaba y empapaba la tierra y llenaba las cisternas y los estanques. Cuando la lluvia intensa o fuerte de la cebada comenzaba la primavera, donde caía la lluvia tardía o de primavera, fines de febrero, comienzo de abril. Esta era el tiempo de aparición de las flores y el fruto. La cebada se cosechaba en abril y mayo y el trigo en mayo y junio. Entonces acá tenemos, fíjense, la época, vamos a arrancar acá, lo que sería nuestro septiembre, octubre. Termina el verano, que para nosotros termina el invierno, ¿sí? Y caen las primeras lluvias. Vienen las lluvias ligeras, después hay un aumento de la lluvia, lo que sería nuestro noviembre, diciembre. Empieza la época de frío de ellos, con todas las lluvias intensas. Y después ya viene el otoño, y acá pasamos a lo que serían las últimas lluvias, las lluvias tardías, ¿sí? Y ahí viene ya la cosecha de la cebada. Y después viene la cosecha de los otros frutos que habíamos visto que eran primero venía cosecha de lo que serían cereales y después venían las cosechas de los árboles. En el mes de Kislev, que era el mes que preguntó Adriana, es el mes en el cual los judíos visitaron a Nehemías, sería acá, más o menos para los meses de octubre y noviembre, ¿sí? La palabra Kislev en realidad es una palabra que bueno, significa el mes abundante, posee un mes pródigo en las lluvias que garantiza la prosperidad. Es el tercer mes del calendario hebreo moderno y comienza la creación del mundo, y el noveno mes según el ordenamiento de los meses de la Biblia, ¿sí? Lo que hablamos, dependiendo si empiezas a contar en Abib o en el séptimo mes de Tir. Bueno, ¿y qué más? El nombre otorgado al mes de Kislev en la Biblia es simplemente el mes noveno. El nombre Kislev generalmente es un nombre con el que se lo denomina después del exilio babilónico, donde muchos meses de la Biblia adquirieron nombres babilónicos. El mes noveno, siguiendo la numeración ordinal, al igual que el resto de los meses del año hebreo en la Torá. Es uno de los meses más lluviosos del año en la tierra de Israel. Precisamente la ausencia de lluvias durante Kislev era y sigue siendo motivo de preocupación. Su nombre actual, Kislev, tiene sus orígenes en los nombres de los meses de la antigua Babilonia, provenientes del idioma acadio, y de ahí fueron adoptados por los judíos, desterrados allí en el 586, luego de haber sido llevados al exilio por el rey Nabucodonosor. Es el último mes de otoño y es paralelo a los meses gregorianos de noviembre y diciembre según el año. Bueno, más o menos esto es lo que estuve viendo, Adri. No sé si en parte responde tu inquietud o había algo más. Si no, seguimos estudiando.
No, está bien, está bien. Gracias por la aclaración de todo lo que significa BCMS. Muy bien, bueno, vamos ahora sí a ingresar a nuestro estudio de hoy. F5, ahí está. Hoy vamos a entrar a reexplorar otra región que se conoce como la Céfela o el pie de montaña de la región de Judá, que está ubicado en esta zona. Fíjense que ya estuvimos recorriendo toda la zona montañosa central, que lo vimos en 2 capítulos, la región de Samaria y la región de Judá. Estuvimos abordando todo lo que es la región del Valle de Jezreel, hicimos un recorrido por todo lo que es el Valle del Jordán, estuvimos un poquito en los campos de Moab aquí, aparte, bueno, de haber visto Egipto y el regreso a Egipto. Ahí alguien se mató en mi casa. Esperen que voy a pedir un poco de silencio. Hermoso, bueno, muy bien, seguimos. Hablamos de los 40 años en el desierto y de el regreso a la tierra prometida por este recorrido, ¿sí? Así que hemos andado por varios sitios. Hoy nos vamos a centrar acá en la zona de la Céfela, que es una zona adyacente a la región montañosa de Judá, entre lo que sería la llanura del Mediterráneo y la montaña propiamente dicha. Por eso a esta zona se la llama el pie de montaña. Es una zona intermedia de transición entre la llanura costera y la región montañosa central. Es una zona muy favorecida por los vientos húmedos que vienen del Mediterráneo, como habíamos visto, por eso esta zona es especialmente fértil, mientras que la otra zona montañosa de Judea, del lado este, es desértica y es ahí donde está el famoso desierto de Judea, donde Jesús estuvo, donde David se escondió, etc. Bueno, esta es una foto entonces de la zona de la Céfela, que como ustedes pueden ver es una zona ondulada, no propiamente montañosa, pero tampoco es una llanura, ¿sí? Son las ondulaciones del pie de la montaña. La raíz de la palabra Céfela está relacionado con estas palabras, bajo, abatido, humillado, precisamente relacionándolo, poniéndolo en contraste con lo que sería la altura de las montañas de la cadena central. Aparece varias veces en la Biblia y está muy relacionado con el Negev, al cual ya iremos, ahí iremos más al sur, y el Arabá, que sería la zona adyacente, también andaremos por ahí. También se la llama la Céfela de Judá, precisamente porque es el pie de las montañas de la región de Judá. Bueno, un pasaje aquí de Jeremías, dice, vendrán de la ciudad de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín y del pie de monte occidental. Entonces, ahí sigue el relato, se refiere a esto. Como ustedes ven, ya habíamos dicho, es una zona donde hay muchas cavernas naturales por la característica de ser una montaña de tipo piedra caliza, como si fuera un talco solidificado, lo cual hace muy fácil las excavaciones naturales y las artificiales. Bueno, como ustedes verán acá en este mapa, es una zona angosta, tiene cierta longitud, 65 kilómetros, pero es una franja solamente, es una franja porque es la zona de transición. Hay algunas localidades al norte como lo que sería su punto límite, al sur el desierto del Negev, que arranca acá, mejor dicho, más acá. Al este tenemos una sección acá como si fuera
una fisura entre este pie de montaña y las cadenas montañosas, y al oeste ya, como dijimos, todo lo que es la llanura costera del Mediterráneo, ¿sí? Bueno, acá otra perspectiva para ver la Cefalá, que como ustedes ven, pertenecía al territorio del reinado de Judá, que es todo esto, y es una zona estratégica, sobre todo por la vinculación con este territorio del cual vamos a hablar hoy un poquito, que es el territorio perteneciente a los filisteos, ¿sí? Recordemos que acá tenemos las ciudades más importantes, sobre todo Jerusalén. Entonces, como ustedes pueden ver, disculpen, como ustedes pueden ver, cualquier tipo de avance del enemigo hacia la ciudad capital o las otras importantes tenían paso a través de esta región de la Cefalá, que ya vamos a ir viendo en detalle. Bueno, aprovecho para mostrar los otros reinos, ¿sí? El reino del norte de Israel y del otro lado del río Jordán, lo que sería la Transjordania, ya los reinos de Damasco, de Amón y de Moab y de Edom al sur, ¿sí? Todos lugares que ya hemos visitado. Bien, otra perspectiva para que ustedes vean, y acá lo que quiero destacar en esta foto donde tenemos en verde la región montañosa central, en lila la llanura costera y en este color anaranjadito lo que sería la Cefalá. Como ustedes pueden ver, tenemos todos los ríos de montaña que van a desaguar en el Mediterráneo. Estos ríos, como hemos dicho ya varias veces, no son ríos perennes, no están todo el año con agua, sino que son estacionales. En la época de lluvia baja el agua de la montaña y entonces estos cauces secos se transforman en verdaderos ríos. El nombre de estos ríos es en hebreo Nahal, en árabe Wadi y en castellano a veces se traduce como torrente, ¿sí? A mí siempre torrente me sonó a un caudal de agua, pero bueno, a veces aparece así, sobre todo lo vemos cuando se habla del torrente de Cedrón, que era el cauce seco de un río que Jesús pasaba para ir de Jerusalén al Monte de los Olivos, y yo siempre tenía esa idea, bueno, que pasará por un puente, habrá mucha agua, ¿no? En realidad, gran parte del año eso era un paso seco, ¿no? Entonces, estos cauces servían, junto con los valles de la zona, servían como pasadizos para poder ir desde la llanura a la zona montañosa, a las ciudades de acá, ¿sí? Y esto, evidentemente, era importante sobre todo para los filisteos que habitaban en esta zona, la llamada franja o correa de Filistea, hoy conocido como Franja de Gaza, ¿sí? Quienes ya controlaban esta zona y controlaban el camino del mar. Recuerden que si uno quería venir desde lo que sería el oriente o inclusive desde Europa por tierra, iba a venir por acá, iba a cruzar por acá, iba a venir por acá, ¿sí? Recuerdan que ese fue el camino, por ejemplo, que hicieron los ismaelitas que llevaron a José como esclavo en esta zona del valle de Dotán, en el valle de Jezreel. José fue vendido y aquí ellos lo llevaron por este camino. Entonces, poder conquistar estas ciudades podría permitirle a los filisteos tener dominio sobre un segundo corredor, que era lo que conocemos como el camino de los patriarcas, que iba por todos los vértices de montaña. Ese es el motivo por el cual siempre había una puja por avanzar en este territorio de parte de los filisteos, y precisamente por eso las disputas en la zona de la Cefalá, que también propiciaba como un buen lugar de campo de batalla para ambos ejércitos. Aquí hay dos valles importantes, uno de ellos es el valle de Ajalón,
que por supuesto está en el recorrido del torrente del río Ajalón, y el otro es el valle de Ela, que corresponde también con el río Ela, ¿sí? Acá en esta zona es donde se produjo el combate entre David y Goliat, y es donde vamos a estar hoy aquí, y el Valle de Ajalón es conocido también en el libro de Josué, allí una de las conquistas importantes donde se produjo ese milagro de que se detuvo el sol, ¿recuerdan? Y la luna, bueno, eso sucedió acá. Bueno, acá es otra forma de ver el descenso, el desagüe de los ríos de montaña de norte a sur. Tenemos el río Ajalón, Sorek, Ela, Buvni y Lakis, ¿sí? Nosotros nos vamos a estar ubicando hoy por esta zona. Cada uno de estos ríos y, como dijimos, sus respectivos cauces secos, algunos valles que se van formando ahí, y también los pasadizos posibles para venir desde la llanura a la montaña. Bueno, se hicieron, fíjense cómo precisamente al haber agua y al hacer un territorio no tan montañoso, dio la posibilidad de que se levantaran ciudades fronterizas, ¿sí? Fíjense, todas estas ciudades fronterizas que, como ustedes pueden ver, muchas de ellas corresponden al nombre de los mismos ríos, ¿sí? Y estas ciudades fronterizas estuvieron ubicadas aquí con un propósito, ¿sí? También con el propósito de ser fuertes de vigilancia y de defensa contra el avance filisteo de esta zona, ¿sí? Acá tenemos lo que sería la Céfela y la aparición de los nombres de algunas de estas ciudades: Bellemes, Geser, bueno, Hebrón ya sobre la montaña, Ziklag, Gerar, y lo que pueden ver aquí son los nombres de las ciudades filisteas: Asdod, Askelón, Gaza, Gat y Ecrón. Fueron todas ciudades filisteas. Observen qué cercana que están las ciudades hebreas de las ciudades filisteas, ¿sí? Vamos a ir viendo fotos de alguna de ellas. Acá tenemos Geser, dice: este es el motivo de la leva que el rey Salomón impuso para edificar, y la casa del Señor, su propia casa, el Milo, el muro de Jerusalén, Azor, Meguido y Geser. Entonces, en época de Salomón ya se construyó esta ciudad. Por después, Faraón, rey de Egipto, había subido y capturado Geser, había prendido fuego. Bien. Entonces, acá tenemos las ruinas de algunas de esas ciudades. Acuérdense que esta palabrita tel, que aparece acompañando al nombre de muchas ciudades, significa montaña sí, montaña o sierra o serranía, y hace referencia siempre a que se buscaban elevaciones en el terreno para la construcción estratégica de ciudades. Todos los tels terminan siendo hoy día también puntos de estudio arqueológico, ¿sí? Entonces muchas veces cuando hablan de un tel, hablan de un lugar arqueológico, precisamente por esa relación con las construcciones. Otro de ellos, un poco más al sur, Bet Shemes, que significa Casa del Sol. Y acá fíjate cómo por aquí pasaron cuando volvió el Arca del Pacto, ¿sí? Que había dice: las vacas tomaron el camino recto en dirección de Bet Shemes. Iban por el camino mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Bet Shemes. Es decir, ellos habían capturado el Arca del Pacto y habían recibido un montón de problemas, ¿no? Pestes y demás, entonces decidieron devolverla. No recuerdo ahora en qué localidad estaba el arca, pero seguramente ha sido alguna de estas. Creo que era Ecrón. Entonces ellos desde acá la despacharon, y las vaquitas fueron por ese cauce del río, subiendo y subiendo, y llegaron ahí a Bet Shemes, y allí
se quedó durante mucho tiempo. Bueno, otra de esas ciudades y lugares de conflicto fue Soco, ¿sí? Los filisteos se reunieron sus ejércitos para la guerra y se encontraron en Soco, que pertenece a Judá, acamparon entre Soco y Azeca, que es Efes Danim. ¿Ven? Todos estos nombres que van apareciendo tienen no solo una ubicación geográfica, sino una razón de ser, ¿eh? ¿Por qué venían acá y por qué se produjeron en estas ciudades todos esos conflictos? Bien, entonces acá vemos una construcción, lo que queda de lo que probablemente haya sido una fortificación puesta para que la gente que venía por acá tuviese este obstáculo, ¿no? En un ascenso a lo que serían las otras ciudades. Bueno, esta es otra foto tomada de la Céfela hacia las montañas. Fíjense cómo van apareciendo estas sobreelevaciones que no terminan de ser montañas, apenas unas colinas, y esto va a ir en ascenso. Bueno, en esta zona, como habíamos mencionado, se produjeron otras batallas, en este caso de Josué con los amorreos, y aquí fue en este valle de Ajalón que habíamos mencionado el milagro, donde orando los hijos de Israel dijeron: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación vengó a sus enemigos, ¿sí? Bien, tremendo esa historia. Muy bien, acá tenemos otra ciudad con lo que queda de restos arqueológicos, Marella, y Laquis, más hacia el sur, también muy conocida. El profeta Jeremías habló a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén, mientras el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades que quedaban en Judá, es decir, Laquis y Azeca, pues solo estas quedaban como ciudades fortificadas entre las ciudades de Judá. Cuando vino la invasión babilónica, bueno, cayeron las ciudades de las montañas y también, ya yendo hacia abajo, Laquis fue una de las últimas sobrevivientes. Acá tenemos también esta escultura, este esculpido sobre el sitio que se produjo sobre la ciudad de Laquis en esta misma invasión babilónica. Y algunas otras tomas de aquellos momentos. Estos son los caminos que mencionábamos hoy, ¿sí? El camino del mar, ¿sí? Y por otro lado tenemos del otro lado del Jordán el camino del Rey en rojo. Esta es la ruta que habitualmente hacían los imperios, ¿no? Las rutas internacionales, y el camino de lo que sería el acceso a todas las ciudades del reinado de Judá por la región montañosa central. Entre medio de todo esto, nuestra área de estudio hoy, la Céfela. Bueno, características de la geografía de acá, como dijimos, son colinas bajas, no muy altas, la roca, la piedra lisa, que dijimos, de toda la zona del Mediterráneo. El suelo se lo refiere como no muy fértil, y eso es propicio para los olivos, que son árboles, digamos, que pueden crecer en este tipo de tierra. Como dijimos, tenemos los wadis, que eso sí son suelos más ricos, más fértiles, cuando precisamente se nutren cada año con el agua y todos los nutrientes que arrastran, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se menciona esta zona de cultivo de olivares y de los sicómoros. El sicómoro es un árbol de la familia de la higuera, que tiene esta forma. Aquí en Formosa hay varios, ahí en la puerta de la casa de mi suegra, muchos años hubo un árbol de esta familia. Bueno, un árbol propio de la región. Nuevamente otra foto para que nos ubiquemos
en la geografía, de la perspectiva de la altura. Nosotros estamos ahora analizando esa zona. Otra foto de la piedra, se nota bien, una piedra muy blanda que es moldeada por el viento, por el agua y también por las manos humanas, ¿sí? Bueno, aquí nuevamente, ¿sí? La Cefelá con sus valles, probablemente este sea el recorrido de alguno de estos ríos que mencionamos, y la cadena montañosa central a la izquierda de la pantalla. Bueno, lugares, fíjense, habitados y con vestigios de la mano humana, por supuesto, mucho antes de la llegada de los israelitas ahí. Encontramos, por ejemplo, esto, podría haber sido algún lugar de culto. Este tipo de cavernas que podemos ver ahí. Y ahora sí vamos a leer un poquito para meternos más en lo que es el valle de Ela. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte, e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat, hay otras versiones que dicen un paladín, de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Eso sería como 3 metros, ¿no es cierto? Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5.000 siclos de bronce. Goliat se paró y gritó a la fila de Israel diciéndole: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo los venzo y los mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Bueno, hablemos un poquito sobre los filisteos, el origen de este pueblo. Es conocido como uno de los pueblos del mar, porque la inmigración para colonizar esa zona de la costa habría sido a través del mar Mediterráneo. Un origen posible podría ser la isla de Creta, porque fíjense cómo el profeta Amós dice: ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor? Entonces está haciendo una referencia como que los filisteos vienen de Caftor, y Caftor podría ser una referencia a la isla de Creta, ¿sí? Dice Jeremías también: a causa del día que viene para destruir a todos los filisteos y para exterminar de Tiro y de Sidón a todo aliado que quede, porque el Señor destruirá a los filisteos al remanente de la costa de Caftor. Bueno, entonces acá tenemos una panorámica de lo que es Grecia, las islas griegas, Creta, puntualmente ahí, el norte de África y Egipto, y Israel, y esta sería la zona donde se instalaron. Es decir, que es probable que la colonización de este territorio, de la Franja de Gaza, de la llanura, haya venido de la isla de Creta, de la cual se formó el pueblo filisteo. Esto, hay otro dato, ¿no?, que agregamos acá. Este árbol genealógico es de los hijos de Noé, ¿sí? Fíjense que está Noé, Sem, Cam o Ham y Jafet. Y como habíamos dicho, los descendientes de Cam poblaron principalmente África. Poblaron principalmente África. De hecho, uno de los hijos de Cam se llama Mitzraim, que es uno de los nombres con los que se denomina a la tierra de Israel, ¿sí? Y, a la tierra de Egipto, por eso África.
Cam, África, uno de sus hijos Misraim, que probablemente haya sido quien colonizara la zona de la tierra de Egipto. Y fíjense cómo de uno de los descendientes de Misraim, es decir, zona de África, Egipto, uno de sus descendientes fue Filistim, obviamente muy parecido al nombre filisteo. Entonces, digamos que por un lado, desde el punto de vista del árbol genealógico, los filisteos, ¿puedes cerrar, por favor? O pedirle a Sofi que cierre. Por un lado, los filisteos serían, en su árbol genealógico, descendiente de Cam, quienes originalmente se instalaron en África. Pero por otro lado, hicimos esa mención que vendrían de Creta. Entonces, ¿cuál es una posibilidad? Bueno, que étnicamente puedan ser camitas, descendientes de Cam, descendientes de los egipcios, y que en algún momento los egipcios buscaran colonizar del otro lado del Mediterráneo y que desde aquí algunos de ellos hubiesen vuelto a colonizar estas tierras, ¿sí? Eso es lo que describiría más o menos aproximadamente lo que podría ser la historia de los filisteos. Esta es la Pentápolis filistea, es decir, las 5 polis o las 5 ciudades. Recuerden que en esa época, al estilo griego, no era esto un país o una nación, sino que eran ciudades-estado, ¿sí? Cada ciudad tenía su propio sistema de gobierno y demás, si bien había una especie de común denominador en lo que es cultura, idioma y etnia, ¿sí? En esta foto pueden observar muy bien lo cerquita que están las ciudades filisteas de las ciudades griegas, ciudades hebreas que estuvimos visitando, ¿sí? Bueno, algunos datos más de la historia de los filisteos. Emigraron a la llanura costera de Israel cerca del año 1200 a.C. Se establecieron en 5 ciudades principales. 3 de estas se encontraban a lo largo de la bifurcación costera de la autopista internacional que lleva a Egipto. Todo ese camino que dijimos de la costa, ¿no es cierto? Debido a la presencia de dunas de arena, solo Ascalón fue construida en la orilla. Con 150 años antes de Cristo, el Tel Ascalón es la ciudad filistea más grande y uno de los más grandes tels en toda la tierra. Después, posteriormente, fue reedificada por el rey Herodes y finalmente fue también destruida por los cruzados, los cruzados, cuando ya se enfrentaban fue destruida por Saladino, que era ya musulmán, cuando los cruzados se aproximaban a esta zona. Es decir, que es un territorio con muchísima historia, incluyendo esta puerta que pueden ver acá, toda esta estructura de acá, es anterior a todo esto. Fíjense, de la Edad de Bronce. Estamos hablando de unos 2000 años antes de Cristo, junto con la Puerta de Edán, que está al norte, que en algún momento vimos, son las dos estructuras más antiguas de esta zona, ¿sí? De la época de la era de bronce, ¿sí? De la era de bronce, donde fíjense, ya había una veneración a estatuas, a animales como este becerro. Bien, en esta zona encontramos también restos de cerámica que son muy similares a las de la cultura griega, por eso también acá hay una relación que se puede establecer, una cerámica con estos dibujos simétricos y de 2 colores. Bueno, este pueblo había traído probablemente de Europa, de la cultura griega, todo lo que es el dominio y el arte de trabajar el metal, ¿sí? A diferencia del pueblo de Israel, que estaba
muy atrás en todo esto. Ya vimos cómo en aquella batalla de Débora y Barak contra Sísara, que tenía los carros de hierro, ¿recuerdan? Eso le daba siempre una ventaja bélica a los adversarios de Israel, pero finalmente el Señor es quien daba la victoria, aunque su pueblo no tuviese la tecnología o las armas, pues como bien dice el profeta Ezequiel, no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Y aquí en 1 Samuel vemos cómo para más o menos la época de David, de la historia de David que estamos viendo hoy, no había armas de metal armas de guerra, espada, entre el pueblo de Israel, sino que tenía que bajar a esas ciudades que vimos hoy para hacer afilar y para que les hagan las armas, los instrumentos para la agricultura. Sin embargo, Goliat era un tanque, ¿no? Un tanque de 2 piernas, porque el hombre tenía todo su pechera, su casco, su lanza y demás construido con diferentes metales. Bueno, estamos nuevamente en la zona que mencionamos, la Cefelá, con el río Elá y el valle de Elá en rojo, y ahora vamos a ver algunas fotos más reales, ¿sí? Bueno, esta es una toma visto de sur hacia el norte, mar Mediterráneo, toda la llanura, con algunas de las ciudades que habíamos dicho pertenecieron históricamente a los filisteos y que persisten hasta el día de hoy. Acá está Jerusalén, Belén y todas las ciudades, ¿no? Entonces todo esto sería el límite, más o menos, de la cadena montañosa central. Si pusiéramos este límite como la llanura mediterránea, lo que nos queda acá en el medio es la Céfela, la transición. ¿Sí? Ahora nos vamos a ir aproximando en otra foto a esta zona, porque por acá va a estar el valle de Elá. Y observen qué importante este valle, porque está en línea recta con el acceso a Jerusalén, ¿sí? Por eso la batalla fue acá y este fue el punto de defensa, porque la invasión filistea venía directo a este pasadizo que los podía llevar a los filisteos, incluso hasta la capital de Israel en ese momento, ¿sí? Muy bien, esta es otra foto, nuevamente tenemos Jerusalén acá, y nos vamos aproximando a esta zona. Esto es nuestro valle de Ela, descrito acá entre estas líneas rojas. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Observen cómo tenemos una sobreelevación aquí al norte, otra sobreelevación al sur, Jerusalén acá, y el avance de los filisteos que venían para acá y se posicionaron en esta zona, mientras que el pueblo de Israel o Judá vino a estar acá. Y este es el campo de batalla. Ahí tenemos otra foto de lo que sería el campo de batalla, el valle de Ela. Ela significa encina o roble, ¿sí? Pero también significa diosa, el valle de la diosa podría significar. Recuerden que tanto el nombre El o como Ela significa Dios en forma genérica. Es un nombre que a veces se usa para Dios, por ejemplo, lo hemos combinado, el Shaddai, el Elión, todos los nombres que han estado estudiando los niños y los adolescentes, pero no es un nombre propio de Dios, ¿sí? Sino que es un nombre genérico, que también se podía usar para identificar a dioses paganos. Bueno, otra perspectiva, lo que dijimos, los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte y entre ellos el valle, ¿sí? Esta sería la ubicación que estuvimos mencionando. Bueno, ¿por qué se dio la batalla acá, en este valle?
por varios motivos, ¿eh? La CFLA, como dijimos, es una zona de fricción entre ambos poderes, los filisteos y el poder de los judíos o de Judea. La mayor parte de este terreno es ondulado y es difícil de cruzar y no se dan las condiciones para una batalla. Estaban los arroyos que mencionamos y el valle de Ela, que conectaba la ciudad de Gat, ciudad natal de Goliat, con la ciudad de Belén y ahí nomás pegadito Jerusalén, ¿sí? Entonces, dice el apunte, es un raro ejemplo de un valle muy abierto y no de un wadi estrecho como habíamos mencionado, ¿sí? Cuenta también como una especie de asientos de estadio, ¿no? Que a ambos lados, como mencionamos, están esas dos sobrelevaciones tipo tribuna que permitían que ambos ejércitos estuvieran observando lo que iba a suceder con David y Goliat. Acá tenemos otra vista, visto desde el este, desde el mar, ¿sí? Entonces, acá donde está el lápiz estaría el mar, todo el valle, allá al norte vemos la cadena montañosa central. Los filisteos seguramente vinieron por acá y se alojaron acá, mientras que los hebreos vinieron acá y se alojaron acá, y acá lo vamos a tener a David y Goliat, ¿sí? Bueno, tomando en su mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas, ahora vamos a ver por qué usó ese tipo de piedra, la puso en su saco pastoril y en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Tal vez una de las frases que más me gusta leer de la Biblia y de las historias, ¿no? Se me pone la piel de gallina cuando David le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Sí? Tremendo el celo y el corazón de este joven para Dios, que le permitió hacer algo que era un suicidio, ¿no? Sin embargo, el Señor estuvo con él. Y ahora vamos a ver por qué él estuvo con él. Tengo aquí algunos videos para compartir sobre lo que puede ser el uso de la onda, ¿sí? Vamos a este. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí. Bueno, el video es un poquito largo, después le doy el enlace, vamos a ver 2 o 3 minutos nomás. Este muchacho es el campeón mundial de lanzamiento con onda, porque el uso de la onda no es exclusivo de esa zona ni de David, sino que es un arma de caza y de batalla, de pelea, tal vez de las más antiguas, y muy desarrollado en las Islas Baleares, que son unas islas que están en el Mediterráneo, más hacia el sur de España, ¿sí? Entonces de allí es este muchacho el campeón. Harían en línea recta y tal vez caerían cuando estás dando vueltas a la onda. Hay que encontrar piedras que tengan un diseño uniforme. Sí. O tienes que hacerlas. que hacerlas. Este tipo de proyectil de piedra preparado pesa unos 200 gramos. ¿Qué tipo de impacto tiene? A 15 metros de distancia, un objetivo de madera y hoja de lata está preparado para una prueba. El ruido característico de la onda se oye cada vez que la cola rompe la barrera del sonido durante el lanzamiento. La onda de sonido de la banda de la onda se mueve cada vez más deprisa a medida que llega al extremo, donde alcanza el doble de la velocidad del sonido.
Acabas de comerte el escudo. Piedra tras piedra te lo has ido comiendo. Y lo has hecho una y otra vez. Es una acción muy rítmica. Sí, si le coges el punto, puedes seguir disparando y disparando. Mira el impacto en el metal. Es un arma aterradora. Un arma aterradora. Con estas piedras, esto te puede matar. Con la velocidad a la que estás lanzando, con ese latigazo, incluso si llevaras armadura, si esto te diera en la cabeza, seguramente te mataría. Sí, obviamente. ¿A qué velocidad viaja el proyectil de piedra cuando lo lanza Luis, nuestro campeón? Probamos la velocidad con un medidor digital de alta precisión. Pero para poder hacer una medición, Luis tiene que disparar directamente a la abertura del medidor. Prueba conseguida. ¿Pero qué velocidad ha alcanzado la piedra? 52 metros por segundo, que son 186 o 187 kilómetros por hora. Muy rápido. Una onda puede lograr velocidades tremendamente altas, pero dar con precisión en el objetivo es difícil, especialmente en combate. Las ondas antiguas no eran instrumentos de precisión, en parte por el material del que estaban hechas. El menor cambio en el ángulo de lanzamiento causaba una gran desviación en la trayectoria. Un retraso de solo 2 décimas de segundo antes de la liberación puede dar como resultado una desviación de 30 grados en la trayectoria del proyectil. Para aumentar su índice de aciertos, los guerreros antiguos elegían proyectiles que fueran lo más uniformes posible. Este tipo de proyectiles de plomo estandarizados se fabricaban hace más de 2000 años. Tenemos dos tipos de proyectiles muy diferentes, unas piedras pesadas y las glandes romanas, bellota en latín, que como se puede ver tenían forma de bellota. Los proyectiles de plomo, conocidos como glandes por los romanos, se podían producir en un fuego de campamento. Bueno, muy bien. Ahí tengo una cortita para que vean. Bueno, tremendo, ¿no? Ahí no pude encontrar la referencia, pero decían que este campeón del mundo tuvo que hacer unos 18 tiros hasta que pudo combinar la velocidad, la potencia y la precisión para dar un golpe certero en lo que podría ser la frente de un hombre, ¿no? Y generar un daño. Entonces vemos que indudablemente David era un hombre entrenado que haciendo sus labores de pastor finalmente se había entrenado para este momento, pero estuvo la mano de Dios también, ¿no? Porque, digamos, si no sería virtualmente imposible que él con un tiro o con 5, porque tenía 5 piedras, no sabemos cuántos tiros hizo, pero que con tan pocos tiros en todo ese contexto él hubiera podido tener ese resultado. Así que indudablemente el Señor estuvo con él. Tengo un videito más de 3 o 4 minutos que está hecho por un instituto hebreo donde ellos, bueno, tienen varias cositas que la vamos a ir viendo. בעמק האלה, לפני 3,000 שנה. שני צבאות ערוכים זה מול זה, שקט מוחלט.
אפשר לחטוף את המתח בסכין. החיילים הישראלים מביטים בדריכות אל מחנה הפלישתים שמעבר לעמק ומהדקים את אחיזתם בחרבות. הקרב האכזרי עומד להתחיל בכל רגע. לפתע, שאגה אדירה מפלחת את השקט. הר אדם יוצא לשטח הביניים שבין שני הצבאות. המראה שלו מעורר פלצות. במדי גופו, כמו מתוך חלום בלהק. הוא מצויד מכף רגל עד ראש, במיטב השריון וכלי הנשק. אין צורך להציג אותו. כולם יודעים, זהו גוליית מגת, הלוחם הפראי ביותר של הצבא הפלישתי. מכונת הרג מקצועית. בקולו הרועם הוא מקלל את החיילים הישראלים ומזמין אותם לדו-קרב, לחיים ולמוות. המנצח לוקח הכל. החיילים הישראלים משותקים מפחד. אף אחד לא זז ממקומו. ואז לפתע, רחש במחנה ישראל. אל מרכז הזירה צועד נער צעיר, בחור יפה ואדמוני. הוא צועד בבטחה אל שטח הביניים, ללא שריון וללא חרב, רק מקל רועים וילקוט קטן לגופו. קוראים לו דוד. רגע, משהו כאן לא מסתדר. בלי שריון ומגן, בלי חרב, זה נשמע כמו משימת התאבדות. מה הוא חשב, דוד? שבאמת יוכל לנצח כך את גוליית? כשאדם מוכן להקריב את חייו למען עמו וכבוד אלוהיו, זאת גבורה אמיתית. רק תחשבו על זה. צבא שלם רועד מפחד, כולל המלך שאול בכבודו ובעצמו, והיחיד שמעז לקום ולעשות מעשה. הוא נער צעיר ואלמוני מבית לחם יהודה, שמעולם לא החזיק חרב בידו. לזה דרוש אומץ. הקשיבו למילים שהוא אומר לגוליית. אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות, אלוהי מערכות ישראל, אשר חרפת. דוד היה אמיץ, אבל דוד לא היה טיפש, בכלל לא. הייתה לו תוכנית לדוד. הוא ראה שלגוליית יש לו רק קומה מרשימה, יש לו גם אגו מנופח. בדברים מנופחים אפשר לעקוץ עם סיכה חדה. דוד החליט להיכנס לשדה המערכה כשהוא בהופעה בלתי חיילית בעליל. בידו מקל רועים עלוב. הוא ידע שאת גוליית זה ירגיז, אפילו יערער אותו. דוד צדק, זה עבד. הכלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות, לך אליי, ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה. מרוב איומים וכללות, דעתו של גוליית מוסחת, והוא אינו שם לב שדוד שולף את הקלע, הנשק האמיתי שכרועה צאן התנסה בו היטב. גוליית מתקרב אל דוד בצעדי ענק, זחוח ובטוח בעצמו. הוא משוכנע שבכל רגע הילד הזה ינוס על נפשו. אבל אז, בבת אחת, מתהפך הכל. דוד מסובב את הקלע במהירות עצומה ומשגר מתוכו חלוק נחל קטלני. הוא פוגע בדיוק בנקודת התורפה של גוליית, המצח החשוף. באיטיות נוטה הר האדם קדימה ומתמוטט ברעש מחריש אוזניים. השקט הרגיעי מופר בשאגת ניצחון אדירה שעולה ממחנה ישראל. כעת קל הרבה יותר להבין מדוע סירב דוד ללבוש את השריון הכבד שהציע לו שאול. בשריון ובכובד אתה לא מנצח אויבים כמו גוליית. זריזות, מיומנות, הפתעה, תחכום, אלה הכלים שבאמצעותם אתה מנצח אויב שהוא גדול וחזק, אבל מסורבל. אין ספק, להיות קל, זריז ומתוחכם זאת טקטיקה מעולה של לוחם. אז וגם היום. אתה יכול להיות לוחם נועז, אתה יכול להיות מתוחכם מאוד, אבל אם היריב שלך בקרב הוא גוליית הפלישתי, רק אלוהים יכול להציל אותך. גוליית לא היה גולם, טיפש ומסורבל. גוליית היה לוחם, מיומן, הוא הכיר את כל הטריקים, ובכל הזדמנות אחרת הוא היה יכול לנצח את דוד בקלות. אם הייתם שואלים את דוד, יכול להיות שהיה אומר לכם שבאותו רגע הוא לא חשב לא על גבורה ולא על טקטיקה. האמונה היא שנתנה לו את הכוח לנצח את גוליית. היום הזה יסגרך אדוני בידי, והכיתיך, והסירותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ, כי יש אלוהים לישראל. כל ילד יודע מי ניצח בקרב בין דוד וגוליית, אבל מה ניצח שם? הגבורה? הטקטיקה? האמונה? סיפור דוד וגוליית הפך להיות סמל של מדינת ישראל הצעירה,
וחלק מהאתוס של צה"ל ושל הרוח הישראלית. והסיפור הזה חוזר ומזכיר לנו שלא תמיד הגדול מנצח ולא תמיד החזק מנצח, הרוח מנצחת. תשאלו את דוד. Bueno, muy bien. Hemos llegado al final de nuestra lección de hoy.